Los 10 mandamientos del Antiguo Testamento. Bienvenidos a un viaje fascinante a través de los pilares de la moral y la ética. En este episodio especial, exploraremos los 10 mandamientos, los principios atemporales que han guiado a la humanidad durante siglos. Desde su antigua inscripción en tablas de piedra hasta su relevancia en el mundo moderno, descubriremos cómo estos mandamientos siguen resonando en nuestras vidas hoy más que nunca. Prepárate para desentrañar sus misterios, reflexionar sobre su significado y encontrar inspiración en su sabiduría perdurable. Sintoniza, porque esta es una aventura que no querrás perderte. Según el libro de Éxodo capítulo 20 desde versículo 1 hasta 17 dice así: Y habló Dios todas estas palabras, diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás. No cometerás adulterio. No hurtarás. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. La palabra del Señor. Ahora vamos a desarrollar estudiando detalladamente. Los 10 mandamientos, o las 10 palabras, son principios fundamentales para la vida y ética del Antiguo Testamento y forman la base para la legislación de Israel. Después de la Pascua, el Decálogo constituye el segundo de los 2 enfoques fundamentales del libro de Éxodo, y se repite en Deuteronomio capítulo 5 versículos 6 hasta 21 con unas pocas variaciones. ¿Cómo debía vivir la nación santa? El pueblo elegido necesitaba una constitución y el Señor se la dio en la forma del Decálogo. Al final del capítulo se describe, además, el temor del pueblo ante la presencia y la revelación de Jehová, e introduce la división del escrito conocido como Libro del Pacto. Los 10 mandamientos tratan 2 temas: la relación correcta entre el pueblo y Jehová y la relación buena entre los miembros de la comunidad. La constitución moral de Israel es positiva en su expresión y en su empuje. La expresa de 2 maneras. Primero, por el uso de 3 verbos positivos. Y segundo, por el empleo de las formas negativas. Los verbos positivos, yo soy, acuérdate y honra, introducen 3 principios positivos. La relación correcta con Dios. La manera correcta de adorar a Dios. Y la manera correcta de vivir en la comunidad del pacto. Las expresiones negativas explican lo que significan los conceptos positivos e indican en sí elementos positivos. Una prohibición veda la acción en un área solamente, dejando otras áreas sin restricciones. Un mandamiento positivo es más inclusivo. Se puede hacer únicamente lo especificado y se dejan áreas más grandes totalmente excluidas. Un mandamiento positivo no permite contemplar experiencias fuera de la cultura o tecnología de aquel momento. Las prohibiciones anuncian principios y no formulan un código legal.
Cada generación y cultura tendrán que aplicar los principios eternos a su época. Lo negativo también indica que hay limitaciones puestas sobre la libertad absoluta. Las reglas son dirigidas al individuo, eso notamos en el uso de la segunda persona singular que vive en la comunidad del pacto. Son individuales en forma, sin embargo, son colectivas en aplicación. El individuo está relacionado estrechamente con el grupo. Israel, como nación, estaba en el jardín de infantes. Tal como un niño tiene que aprender la obediencia antes de entender por qué hacerlo, el pueblo tuvo que pasar por la etapa del temor, la falta de sazón, antes de poder comprender una lealtad que resulta en el amor. Por eso en el Evangelio de Juan capítulo 14 versículos 15 dice: Si me amáis, guardad mis mandamientos. Los 10 mandamientos son leyes que contrarrestan la tendencia del ser humano hacia un comportamiento egoísta y ponen frenos sobre el comportamiento antisocial. Las reglas éticas sirven de guía para el individuo y de protección para la comunidad contra abusos particulares, favorecen el bienestar del pueblo sobre la libertad del individuo. La palabra hebrea para ley es Torah, que proviene de una raíz que significa arrojar, tirar o disparar. El significado derivado es señalar, enseñar o mostrar el camino. Así pues, la ley significa instrucción, dirección o revelación divina. Como tal, la ley es una parte fundamental de la revelación del pacto que enseña al pueblo de Dios cómo vivir diariamente. Para los fieles de Israel, la ley era una bendición. En el libro Salmos capítulo 1 versículos 2 dice: Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado. Y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Especialmente en Salmos capítulo 119 versículos 97 dice: Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Jesús dijo de ella: No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Por supuesto, se debe hacer una distinción entre la ley del Antiguo Testamento y las tradiciones orales de los rabinos derivadas de la ley. En la época de Jesús los fariseos habían dejado al lado los principios de la ley y habían instituido un sistema legal, detallado y complicado, de cómo cumplir con todas las categorías identificadas de ella. Una vez le preguntaron a Jesús por qué sus discípulos no andaban de acuerdo con la tradición de los ancianos, sino que comían pan con las manos impuras. Jesús les respondió que ellos, los que hacían la pregunta, habían dejado los mandamientos de Dios y se habían aferrado a la tradición de los hombres. Por eso en el Evangelio de Marcos capítulo 7 versículos 5 a 8 dice: Le preguntaron, pues, los fariseos y los escribas: ¿Por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él, les dijo: Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Jesús no asignaba igual validez a la tradición oral de los rabinos que a la Torá del Antiguo Testamento. Estaba dispuesto a hacer a un lado una ley particular en obediencia a una ley superior. Entre las diferentes tradiciones religiosas hay varias opiniones en cuanto a la manera de dividir los 10 mandamientos. Todos están de acuerdo con el número 10, sin embargo, se presentan diferentes caminos.
Son leyes fundamentales entregadas por Dios y deben ser cumplidas. No admiten discusión ni aprobación popular. Son irrevocables, son mandamientos divinos que deben ser obedecidos. Desde un punto de vista, el capítulo no trata de mandamientos, sino de palabras. Son más bien declaraciones que aclaran la naturaleza de Dios y su voluntad para el pueblo. Muchos las llaman el Decálogo. Primeramente, las palabras fueron habladas por Dios. Para que no fuesen olvidadas, fueron escritas por el dedo de Dios mismo. Finalmente fueron escritas por Moisés para reemplazar las tablas rotas por él. Ninguna otra revelación de Dios en el Antiguo Testamento ha recibido un testimonio tan amplio en cuanto a su valor e importancia. El primer mandamiento que abarca los versículos 2 y 3 donde dice: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Aunque forma una parte del primer mandamiento, el versículo 2 es más bien una revelación de Jehová y sirve como un preámbulo para todo el Decálogo. Se demuestra quién es Dios por lo que hace, además de ser Creador y Señor, es Redentor y Autor de la libertad. Entonces, no se presentan los 10 mandamientos como un código legal, sino como una manera en que el pueblo puede afirmar su fe. Dios quiere que Israel recuerde su liberación y que le obedezca con amor. Su propósito es establecer una alianza con el pueblo por medio de la fe e indicar las estipulaciones de ella. Jehová es el Dios del pacto, y la primera división hace énfasis en que es único, es infinito, está más allá del control humano, y es Dios personal que debe ser adorado. Como tal, el versículo 2 introduce la primera división de los mandamientos que tratan de las obligaciones del pueblo para con Dios. El primer mandamiento afirma la existencia y el gobierno de Dios. No discute el asunto, simplemente lo declara. Sus atributos naturales, omnipotencia, omnisciencia, omnipresencia, lo hacen digno de gobernar nuestra vida. El primer mandamiento niega el politeísmo, el ateísmo y el materialismo. Prohíbe que haya lealtad y obediencia a cualquier persona o cosa antes que a él. En ese tiempo creían en el enoteísmo, aceptaban la existencia de muchos dioses, pero a un grupo pequeño de dioses daban su lealtad, según la especialidad de cada dios. La lealtad a Jehová es absoluta. Además de dioses, otras cosas pueden ocupar el primer lugar que solo le corresponde a Jehová. El primer mandamiento indica que Dios es único y que solo Él debía ser adorado en Israel. Si entraban en pacto con Él, no debían entrar en pacto con dioses falsos. El mundo de Israel estaba lleno de tales dioses. Recientemente habían salido de Egipto, en donde había multiplicidad de dioses, e iban a entrar en Canaán, donde abundaban los cultos corrompidos. Iban a encontrar el culto de Shamash, el dios Sol, así como el culto de Baal, el dios de la fertilidad, y el de su consorte, Astarte. Era importante que Israel entendiese el significado de este mandamiento. El no tener otros dioses delante de Jehová, como declara en el versículo 3, significa no tener otros dioses ajenos a Él, al lado de Él, o además de Él. No niega la existencia de otros dioses. Esto vendrá más tarde. Puede significar arrastrar con todos los otros dioses. De todos modos, para Israel no habrá otro. Solo Jehová será Dios del pacto, y Él es el verdadero. No presenta aquí un monoteísmo filosófico, sino un monoteísmo práctico. Es un monoteísmo que niega el poder de otros dioses. Jehová es el Dios único, y solamente Él tiene el poder de obrar. Es un monoteísmo funcional. Al aceptarlo a Él, Israel tendría que aceptar su señorío total. El segundo mandamiento, que está en los versículos 4 a 6, dice: No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen.
y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Por eso Jehová es diferente de toda su creación. Prohíbe el hacer o adorar cualquier imagen de él. Las imágenes, labradas de madera o cortadas de piedra, no pueden representarlo, ni tampoco las hechas de metales preciosos. En esa época no creían que una imagen era una deidad, sino que era la manera por la cual una deidad se manifestaba a los suyos. Los que hacían y adoraban imágenes pensaban que era la manera de controlar a sus dioses y usarlos para fines personales. Jehová no se manifestaba por medio de imágenes, sino que lo hacía por medio de su palabra y en la historia. No hay nada arriba en los cielos, ni tampoco en las aguas debajo de la tierra, es decir, en las aguas subterráneas que pueda representarlo. Dios es infinito, ilimitado, y es espíritu. Es celoso de sí mismo y por su obra. El texto hace énfasis en el celo de Dios por medio de sus acciones y no en el aspecto emocional de encelamiento. Dios será activo en velar por el cumplimiento del pacto. El primer mandamiento limitaba la adoración de Israel a solo un Dios, y el segundo decía que debían hacerla sin imágenes. No era una prohibición contra una obra artística, sino contra cualquier cosa que tomara el lugar de Dios. Hoy es fácil condenar el uso de imágenes en un culto religioso y no ver en uno mismo la facilidad de pasar la devoción suprema a otros dioses. ¿Es posible hacer un ídolo de la casa de Dios? ¿De credos humanos? ¿De posición de autoridad eclesiástica? ¿De bienes materiales? ¿De la Biblia misma? ¿Del Estado? ¿Del sexo? ¿De la ciencia? ¿De la cultura de uno? Solemos ver la intolerancia como algo negativo e irrazonable. Este es un mandamiento de Dios, necesariamente intolerante y completamente razonable: no harás imágenes. La prohibición en el versículo 4 prohíbe la representación y adoración de la deidad, en forma angelical, en forma humana o animal, en forma de pez o de mamífero acuático. Las razones para la prohibición. La razón lógica: Dios es espíritu y debemos adorarlo en espíritu. La razón ética: es maldad adorar ídolos, por dice Dios castigo la maldad. La razón del bienestar futuro de las familias, porque dice Dios muestro misericordia por 1000 generaciones. La aplicación a nuestro tiempo. Primero, sigue siendo un mandamiento de Dios. Ninguno de los 10 mandamientos ha sido quitado. Dios, que nos creó, conoce nuestra naturaleza y sabe de lo que tenemos que abstenernos. Segundo, la mente humana tiende a localizar el poder y la influencia de Dios en la representación. El cristiano debe ser consciente de la presencia constante de Dios en todo lugar con él, sin necesidad de una representación. Tercero, la historia judía debe servirnos de advertencia, pues sólo después de enfrentar repetidas veces consecuencias tremendas de su idolatría lograron repudiarla. Cuarto, podemos usar representaciones gráficas de historias y situaciones de la Biblia para la enseñanza, pero sin conceder a las representaciones ninguna veneración o respeto, siguen siendo objetos materiales nada más. Por lo cual, un poco de levadura leuda toda la masa. Este mandamiento es intolerante, es cierto. Siendo el único Dios verdadero y el único camino de salvación, no puede haber tolerancia, porque ésta significa perdición. El tercer mandamiento, que se encuentra en el versículo 7, dice: No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Hoy en día un nombre es un medio de identificación. Para los del Antiguo Testamento un nombre representaba al individuo mismo con toda su naturaleza y sus atributos. Pensaban que conocer el nombre de alguien le daba a uno poder sobre la persona. Muchos pueblos empleaban encantos mágicos contra los adversarios. Creían en un supuesto poder sobre aquellos cuyos nombres eran maldecidos. En primer lugar, el tercer mandamiento se debe entender en su contexto original y entonces aplicar el principio a la época nuestra. Una falta de reverencia o respeto para el nombre de Dios significa un desprecio para su persona. El mandamiento tiene un mensaje para hoy,
posiblemente es la regla más descuidada y mal entendida del Decálogo. Este es un mandamiento que ha sido muy descuidado. La prohibición en el nombre de Dios lo define. Por tanto, el nombre de Dios debe ser respetado. Es una prohibición contra la profanación o blasfemia. Hay reproches sobre Cristo y su Iglesia cuando los cristianos profanan. La advertencia es: el que rompe este mandamiento es culpable sin atenuantes. Por tal razón hay la urgencia de recapacitar. La gente común, y hasta muchos cristianos, se han acostumbrado a tomar en vano el nombre del Señor. Es necesaria la convicción y un sentido de urgencia para dejar ese pecado. No hay un cambio del modo de vida. Una fe vacía y sin significado, que no es tomada en serio, puede ser realmente peor que ninguna fe. Esta actitud es un enemigo muy poderoso para el cristianismo. Debemos desarraigar esta actitud de nuestra vida. Al tomar el nombre de Jehová, el creyente le pertenece, lo representa y lo refleja. No tomarás en vano el nombre de Jehová tu Dios. ¿Qué significa hoy en día tomar el nombre de Dios en vano? Se refiere al pastor que lo emplea para realizar sus propias ambiciones, al maestro de escuela dominical que quiere impresionar a sus alumnos con sus conocimientos bíblicos, al teólogo estudioso que deja que el nombre de Dios llegue a serle demasiado común, al comerciante que lo emplea para atraer clientes, a las sectas no cristianas que emplean el nombre de Cristo para conseguir adherentes, pero no siguen la doctrina bíblica, al cristiano que canta alabanzas a Dios sin tener un sentir verdadero de lo que canta, a los creyentes, aun pastores, que emplean el nombre de Dios para conseguir dinero para fines egoístas, a aquellos que dicen que aman al Señor, pero no tienen tiempo para leer la Biblia y participar fielmente en la obra de la Iglesia, a todos los que han perdido el sentir de reverencia para Dios. Y Jehová no dará por inocente al que tome su nombre en vano. El corazón humano no es un departamento doble. Hay lugar para un Dios, no para dos. La diferencia fundamental entre uno y dos no es de grado sino de esencia. Con dos se deja lo singular por lo plural. El paso entre uno y dos es enorme y fundamental. De la misma manera se trata de la lealtad, tanto como es imposible jurar obediencia a dos países. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Es imposible servir a dos señores, por ejemplo, según el libro de Mateo capítulo 6 versículos 24. Si es la voluntad de Dios, es importante afirmarla. Sin embargo, hay expresiones que son peligrosas. Si Dios quiere, lo haré. Si Dios quiere, estaré en la iglesia el domingo que viene. Son peligrosas si hay reservas implícitas, si no vienen los tíos o si no llueve. No debe usarse el nombre de Dios para esquivarse de un compromiso con alguien cuando se sabe que no va a cumplirse. Además de blasfemar, la palabra tomar en vano significa algo vacío o inútil y algo falso o una mentira. El verbo traducido tomar significa literalmente levantar o llevar. Entonces, se puede traducir la frase: no llevarás el nombre de Jehová en una mentira, o inútilmente, o falsamente. Es decir, no llevarás el nombre de Jehová para sacar una ventaja propia. El mandamiento tiene por lo menos 5 implicaciones. Primero, no blasfemar, no maldecir utilizando el nombre divino. Segundo, no jurar falsamente en nombre de Dios, es decir, en perjurio. Tercero, no usar el nombre de Dios para fines propios. No debe usarse el nombre de una manera manipulante, ni en encantamientos, brujería y magia. Cuarto, el nombre de Dios no debe ser usado en vano. No debe pronunciarse el nombre de Dios livianamente en chistes ni en cantos. Debe ser usado con reverencia. No debe rebajárselo al nivel humano. Y quinto, como creyente, no debe llevar el nombre de Dios con doblez. Al profesar fidelidad a Dios y a su reino y no vivir de acuerdo con su voluntad revelada es tomar en vano el nombre, la persona, de Jehová. El cuarto mandamiento abarca desde los versículos 8 hasta 11 que dice: Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo,
ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. El sábado, el día 7º de la semana, ya había recibido un significado especial para Israel en el desierto de Sinaí. Algunos regímenes de gobierno han intentado acabar con el día del reposo porque se oponen a la religión bíblica. El propósito de Dios es claro al establecer los 10 mandamientos. El cuarto es uno que afecta a toda la sociedad. ¿Qué significa este mandamiento? Es un mandato de trabajar. Dios es una persona de trabajo. Adán trabajaba aún antes de la caída. La Biblia alienta al hombre a trabajar diligentemente. El mandamiento abarca lo necesario. No prohíbe 40 horas de trabajo semanales. Prohíbe el ocio, la holganza, la inercia que desperdicia los dones dados por Dios sin contribuir al bienestar y beneficio de uno mismo, de la familia y de la sociedad. Lleva advertencia: no crear una sociedad en la que el ocio sea exaltado sobre el trabajo. Pero también hay un mandato de descansar. El descanso es necesario, ya que impide quemarse físicamente. Mejora la condición física. El descanso fue ejemplificado por el Señor. El descanso es un anticipo del cielo. Así también hay un mandato de adorar. Adorar en el lugar apropiado. Adorar con la actitud apropiada. Los hijos de Dios usemos bien la semana y aprovechemos el día de descanso. El mandamiento comienza con un verbo positivo, acuérdate. Sin embargo, en el hebreo no es un imperativo, sino que es un infinitivo absoluto que corresponde a una acción continua, como un participio en español. Como tal, no es un mandamiento estrictamente, sino una declaración de una verdad magnífica. Es un placer adorar a Jehová quien ha hecho tanto para uno. Hay 2 verbos en la oración inicial, acordar y santificar. El día está apartado para descansar y recordar lo que Dios ha hecho a favor de la salvación. Cada 7º día debía ser santificado o apartado para Dios. No era que aquel día era santo y los demás no lo eran. Todos los días son santos, son dones de Dios e Israel era responsable por el uso debido de ellos. La dedicación de un día especial simbolizaba la consagración de todos los días, tal como la entrega de los primeros frutos a Dios simbolizaba la bendición de toda la cosecha venidera. El día de reposo es muy significativo. El trabajar es digno, y el descanso físico da dignidad al trabajador y renueva el vigor y ánimo del espíritu, mientras que el recordar da sustento al espíritu humano. El hombre debe recordar las verdades aprendidas para no olvidarlas y, a la vez, el cuerpo físico del hombre necesita descanso para mantenerse. Sobre todo, el redimido debe dar gracias a Jehová por la redención. Con razón Jesús dijo que el sábado fue hecho para el hombre, y no el hombre para el sábado. El verbo reposar significa tomar aliento o refrescarse, y la palabra dada por Dios incluía a todo ser viviente en el descanso, sea humano o animal. Jehová se identificó con los seres humanos creados y a la creación suya le ofreció una manera por la cual podría identificarse con él. El día de reposo para los cristianos se ha transferido al primer día de la semana en celebración de la resurrección de Cristo. La razón teológica se basa en Deuteronomio capítulo 5 versículo 15 que explica otra razón para guardar el sábado. Acuérdate de que tú fuiste esclavo en la tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allí con mano poderosa y brazo extendido. Por eso Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día del sábado. La razón para el sábado es recordar la redención hecha por Dios. En Cristo se ve, en su muerte y resurrección, la liberación de la esclavitud del pecado, y en el Nuevo Testamento cada primer día de la semana los fieles recordaron lo que Él hizo para salvarles. En un sentido, el hecho de tener un día de reposo incluye los otros mandamientos. Hay que acordarse de ellos al detenerse y recordar lo que Dios ha hecho. Entonces,
El cuarto mandamiento está relacionado con la vida religiosa y la vida social. Como tal se lo ubica como un puente entre la relación correcta con Dios y la vida correcta con los semejantes. Es el último de la primera división de los 10 mandamientos y sirve de transición para la segunda sección. El quinto mandamiento, que está en el versículo 12 dice: Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. El mandamiento, como el cuarto, comienza con un verbo positivo, honra, que también es un infinitivo absoluto. Denota una acción continua, honrando a tu padre y a tu madre. La unidad básica de la sociedad era la familia. Con la introducción de este mandamiento se notan las relaciones horizontales entre los miembros de la comunidad del pacto. La familia tenía la función de proveer lo necesario para sus miembros y enseñarles cómo vivir en la sociedad. Por lo tanto, el mandamiento trata desde los menores hasta los ancianos de la familia. Los padres eran los representantes inmediatos del Señor para los niños, y la familia era la base para el cuidado social de los mayores de edad. El mandamiento comienza con la palabra honrando a los padres, es decir, dando peso o valor a ellos, o prestando atención a ellos. Por cierto, el mandamiento proyecta el bienestar nacional por el respeto y honra que tal enseñanza engendrará para los demás. Trágicamente, cuando se ignora este mandamiento, se derrumba la estructura social. Hay varios elementos notables en el mandamiento. Primero, da igual valor político a la madre como al padre, ya que esto lo distingue radicalmente de otras culturas de la época que negaban los derechos femeninos. Segundo, el mandamiento estaba dirigido originalmente a los mayores de la comunidad. En una época de descuido de los ancianos, el mandamiento les daba seguridad. Tercero, además reconoce el valor de los padres para la sociedad. Cuarto, es el único mandamiento que promete una recompensa explícita por cumplirlo. Debido al concepto de que el individuo era un representante de la nación, probablemente la promesa de prolongar la vida sobre la tierra fue hecha a la nación. Quinto, Pablo aplica el principio al cuidado de los hijos. Sexto, Jesús condenó a los fariseos por una piedad externa que invalidaba el espíritu o propósito del mandamiento de cuidar a los padres. La vida familiar era muy importante para los hebreos. Hay necesidad de restaurar esta importancia en nuestras familias hoy y de dar a los padres el lugar debido. Es un mandato para los hijos. Honrar a los padres. Ellos han derramado bienes en nuestra vida. ¿Y ahora cómo honrarlos? Hablar bien de ellos con los demás. Nunca causarles dolor con una mala manera de vivir. Estar preparados para proveer para ellos en su vejez. Obedecerlos siempre. La única excepción sería cuando su orden fuera una clara violación a la ley de Dios. Encomendarlos siempre a Dios. Orar por ellos. Las implicaciones para los padres. Los padres deben ser merecedores de la honra de los hijos. La recompensa de hogares estables. Para el individuo está preparada. Largura de días. Una vida más rica y hermosa. Seguridad personal por un sentido de pertenencia. Para la nación. Buenas familias y buenos hijos significan buenos ciudadanos. Familias fuertes son una nación fuerte. Se debe considerar el hogar terrenal como el símbolo del celestial. La exhortación para todos es a ser buenos hijos y a ser buenos padres. El sexto mandamiento en el versículo 13 dice: No matarás. Significa no cometer homicidio. Los mandamientos sexto y séptimo tratan de la santidad de la vida. El sexto prohíbe al individuo quitar la vida, y el séptimo guarda la situación de la cual se concibe la vida. Los dos son fundamentales para el bienestar de la sociedad. No asesinarás. La libertad individual ofrecida en el pacto no era ilimitada. Cada participante era responsable por el bienestar de los demás en la comunidad. Los otros miembros del pacto también tenían sus derechos inalienables. Consecuentemente, cada persona tenía el derecho inherente de vivir.
Israel creía que la vida era don de Dios y nadie debía quitarla premeditadamente. La vida era sagrada y únicamente Dios tenía el derecho de determinar entre la vida y la muerte. El hombre no debía usurpar la prerrogativa de Dios. La vida era misteriosa y era el producto de la creación. Creó, pues, Dios al hombre a su imagen, hombre y mujer los creó según Génesis capítulo 1 versículos 27. A pesar de la naturaleza sagrada de la vida, la prohibición no excluye todos los casos de quitarla. El Antiguo Testamento indica la pena de muerte por agravios civiles y religiosos y bajo ciertas circunstancias se mira favorablemente a la guerra. Lamentablemente, en el mundo egoísta es necesario guardar el orden público y los derechos de la sociedad. Sin embargo, el sexto mandamiento quita el asunto de la vida o la muerte de una decisión individual y la deja en manos de la comunidad o pueblo del pacto. El verbo asesinar indica generalmente un homicidio premeditado y hay una distinción entre este y un homicidio impremeditado. El mandamiento enseña la naturaleza sagrada de la vida y que nadie tiene el derecho de quitar la vida dada por Dios. Más tarde la ley indicará que no habrá rescate por la vida de un asesino condenado a muerte. Jesús lleva el mandamiento a un nivel superior. Las emociones desordenadas son la raíz de los asesinatos. Jesús enseña el valor de la vida, las limitaciones de la venganza, el peligro del odio y lo positivo del amor y el perdón. A pesar de un mundo inmoral, no conviene trabajar para el concepto más elevado. Idealmente, no hay algo mejor que el quitar la vida de un criminal condenado a muerte o a un enemigo en el campo de la batalla. ¿Es posible que el amor de Cristo podría cambiar a los criminales y hacerlos ciudadanos responsables? ¿Es posible que el amor de Cristo podría acabar con todas las hostilidades entre las naciones? ¿Sería posible eliminar la hostilidad con el amor cristiano de tal manera que se ame al enemigo a muerte? Sin embargo, aceptando la realidad del amor de Cristo, ¿dónde queda la responsabilidad de la sociedad de protegerse contra los abusos de los desadaptados? No son fáciles las respuestas a las preguntas y deben mantenerse las dos verdades en tensión para evitar extremos de ambos lados. No es fácil hacer reglas que contemplen todas las situaciones y todos los casos. Sin embargo, recordando las dos verdades expuestas en las Escrituras, se buscará la manera de seguir con justicia y amor, con juicio y perdón, con ley y con gracia para el bienestar de la comunidad de fe y de los individuos que la componen. Los homicidios y la violencia aumentan día a día en nuestras ciudades y en el mundo entero. Hoy más que nunca este mandamiento es necesario. Por eso la perspectiva de Jesús es: Jesús respetaba profundamente la vida humana. Lo mostró en sus enseñanzas. Lo mostró en su vida y en su muerte. Jesús usó el poder del amor. Nunca usó armas y sin embargo su reino perdura hasta hoy y perdurará por siempre. Los reinos y gobiernos fundados en la guerra se han derrumbado. Venció al mal con el bien. Por eso los hijos de Dios debemos pugnar por el respeto a la vida humana y traer esas vidas al dador de la vida eterna. El séptimo mandamiento, según el versículo 14 dice: No cometerás adulterio. Este mandamiento reconoce el derecho de cada pareja de mantener la santidad de su matrimonio. Desde la creación la Biblia enseña que el ideal de Dios en la unión matrimonial es la monogamia, o la unión en la familia de un hombre y una mujer. El adulterio daña las relaciones puras y deja sus marcas sobre las personas comprometidas. En nuestro derredor vemos las consecuencias del libertinaje sexual, hogares deshechos, niños maltratados, niños callejeros sin hogar, enfermedades venéreas, SIDA. Dios dio los 10 mandamientos para todo tiempo, y el séptimo es de una candente actualidad. Este mandamiento guarda la castidad del matrimonio. El matrimonio es una institución de origen divino. Implica unidad esencial de la pareja. Implica el complemento esencial natural de la relación. La infidelidad simboliza el rompimiento completo del contrato de matrimonio. La infidelidad es un sacrilegio. La infidelidad es destructiva.
Este mandamiento defiende la santidad del hogar. El hogar es la unidad básica de la sociedad, el baluarte de la democracia. El hogar tiene un efecto profundo en los hijos. La fidelidad santifica el hogar. El séptimo mandamiento obra para la edificación de la humanidad. El énfasis sexual puede ser particularmente degradante. El cine y la televisión presentan una clase de amor que glorifica el sexo. La tentación debe resistirse. La aplicación correcta del mandamiento resultará en edificación para la humanidad. Énfasis en la actitud correcta. La prohibición viene por lo sagrado de la personalidad. El adulterio no es una evidencia de una vida moderna. El adulterio es tan antiguo como la raza humana. Dios pone el remedio a muchos males sociales modernos con el séptimo mandamiento. Para el hebreo antiguo el adulterio era la relación sexual voluntaria de una mujer casada o desposada con un hombre que no era su esposo. La pena por el adulterio era la muerte para los dos participantes. Si un hombre comete adulterio con una mujer casada, si comete adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera morirán irremisiblemente según Levítico capítulo 20 versículos 10 dice. Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. El adulterio no incluía relaciones sexuales de un hombre con mujeres no casadas, aunque había penalidades para casos así. En suma, el adulterio era considerado una violación de la santidad del matrimonio, y era una ofensa contra el esposo, quien tenía el derecho exclusivo a los favores sexuales de su esposa. Otra palabra bíblica que también se refiere a la perversión sexual es fornicación. En el Antiguo Testamento significa prostitución o hacerse ramera, y en el Nuevo Testamento se refiere a toda relación sexual fuera del matrimonio. La enseñanza de Cristo ensancha la interpretación del adulterio, y el Nuevo Testamento no limita la aplicación del séptimo mandamiento únicamente a una relación ilícita con una mujer casada. Se refiere a una relación sexual de una persona casada, sea hombre o mujer, con una persona que no es su cónyuge. La Biblia afirma la pureza de la capacidad sexual dentro del matrimonio. Es un don de Dios, y el casamiento es divinamente ordenado. El amor entre el hombre y la mujer unidos en matrimonio es sagrado. Los dos deben guardar celosamente la pureza de su unión y no permitir que el adulterio entre para lastimar la relación. La palabra es categórica: no cometerás adulterio. El octavo mandamiento, que se encuentra en el versículo 15 dice: no hurtarás, que también se diría no robarás. Dios da al hombre el derecho a poseer propiedad como un mayordomo suyo. Así que, el Señor dice: la tierra no se venderá a perpetuidad, pues la tierra es mía. Este derecho concedido al hombre por Dios es la base teológica más grande contra el comunismo y el socialismo absoluto. La palabra robar quiere decir tomar algo a escondidas, o furtivamente, como si estuviera bien hacerlo mientras que nadie lo sepa. El objeto del verbo robar, o hurtar, puede ser tanto una cosa como una persona. Dios dijo: no robarás, o no tomarás nada de nadie a escondidas. Isaías dijo: ay de los que juntan casa con casa y acercan campo con campo, hasta que ya no queda más espacio. El hurtar incluía el robo, el rapto, el fraude y la usura. Pablo dijo que el trabajo honesto era el remedio mejor para aquellos que roban. Hay necesidad de profundizar el pensamiento acerca del robo y corregirlo. La propiedad es esencial para el orden del mundo. Es natural en el hombre. Ahora que roba la gente: cosas materiales, artículos, información, influencia, felicidad del hogar. ¿Cómo roba la gente? Robo directo. El caso de la viña de Nebot. El caso de David y Betsabé. ¿Por qué roba la gente? Énfasis excesivo en las cosas materiales. Deseo de emociones. Aparente necesidad. Pereza para trabajar. Por eso se debe enseñar acerca del desagrado de Dios en cuanto al robo.
El noveno mandamiento que está en el versículo 16 dice: No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Este mandamiento da el derecho a los miembros de la comunidad del pacto de tener un buen nombre. No darás falso testimonio contra tu prójimo. El nombre simboliza la persona, y es todo lo que un individuo posee en realidad. El mandamiento va junto con el octavo: no hurtarás el buen nombre de una persona dando testimonio mentiroso bajo juramento, ni chismeando. El principio es: hablarás la verdad. Como castigo, se aplicaba la ley del talión para el testigo falso en litigio: le haréis a él lo que él pensó hacer a su hermano. Así quitarás el mal de en medio de ti. Sin embargo, seguía el problema como una preocupación de los profetas de Israel, y lo será para cualquier sociedad que quiere sobrevivir. No hay nada que destruya una nación más rápidamente que el falso testimonio, o la mentira, en la sociedad y en el sistema judicial. Se dice que las palabras dichas contra la reputación de una persona son como las plumas de una almohada. Una vez lanzadas al viento no es posible juntarlas. El noveno mandamiento trata de la mayordomía de las palabras. La prohibición. Prohíbe el perjurio, el mentir en la corte como testigo. De la veracidad depende la justicia. De la veracidad depende la reputación de una persona. Consiste en diseminar falsedades acerca de una persona para difamarla. La difamación es muy peligrosa y destructiva. Prohíbe la falsedad en general. Hablar honestamente, tanto en el ambiente de la corte como fuera de ella. Ser discreto en el habla. Ser consciente de las escrituras al hablar. Practicar el arte del elogio. No adulación, sino encomio sincero. Se debe practicar a decir algo bueno, y las palabras hirientes se acabarán. Mostrar integridad de carácter. Las razones para el mandamiento. Mentir daña la personalidad. Daña la personalidad del prójimo. Daña la personalidad del mentiroso. La veracidad es una cualidad piadosa. La veracidad es una obligación absoluta del cristiano. El 10º mandamiento está en el versículo 17, dice: No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. No codiciarás. El verbo traducido codiciar, en el hebreo significa un deseo desordenado, egoísta e indomado, y tomar placer en. Entonces, tiene un significado doble. Es un deseo secreto por algo que pertenece a otro, y es una acción que brota del deseo de tomar lo deseado. Este mandamiento y el 8º garantizan el derecho fundamental de poseer propiedad privada. El mandamiento es una prohibición contra la envidia. El miembro de la comunidad no debe codiciar la familia del prójimo, ni su propiedad, ni cosa alguna de él. Todo lo que tiene el otro es don de Dios, y el codiciar lo de su prójimo es despreciar lo que él tiene. Así que el codiciar es rechazar la providencia de Dios. El primer mandamiento había establecido la relación correcta para con Dios. El último trata de la relación correcta para con su prójimo. Sin embargo, este depende de la relación principal con Jehová, que reservó el Señor para el final de sus mandamientos. El ser el último no lo hace el menos importante. Va al corazón mismo de los hombres, a sus actitudes internas. La palabra final del gran código es: el problema, la codicia. El problema está en todas partes y ataca a todos. La codicia es la raíz de otros muchos pecados: adulterio, avaricia, envidia, corrupción, etc. La respuesta. Primero sería la respuesta externa: mantener un sistema que frene y castigue los actos de codicia. Segundo, la respuesta interna: el poder de Dios cambia el corazón del hombre, que es donde está la codicia. Aprender el arte del contentamiento. Codiciar las cosas mejores. Dejar que la Biblia defina las cosas mejores. Aprender a disfrutar más de dar que de conseguir. Usar toda la armadura de Dios contra este dardo del maligno. El escalón para una ley superior. Su razón es:
un pecado del corazón. Es el más interno de los mandamientos, porque enfoca los motivos más que la acción. Bueno, queridos hermanos y hermanas, así pudimos estudiar sobre los 10 mandamientos y con eso acabamos. Muchas bendiciones y saludos a los hermanos del Comentario Bíblico Mundo Hispano y bendecimos sus vidas ya que nos ayudamos del texto. Y finalmente saludos a todos hermanos del planeta Tierra. Dios me lo bendiga.